Mi nombre es Roberto Santiago Herrera y tengo 76 años. Aunque esta historia comienza cuando cumplí los 70. He vivido lo suficiente para llenar varias vidas. Trabajé 2 años en Estados Unidos durante los 70s, donde aprendí que a veces sobrevivir significa tomar decisiones imposibles. Enterré a mi querida María Elena después de una batalla de 22 meses contra el cáncer de mama, que se llevó todo excepto su espíritu inquebrantable. Sobreviví a la crisis económica del 2008, que casi destruye el taller Herrera, el negocio que mi padre construyó con sus propias manos en 1962, en una esquina de la colonia americana. Crié a mi hijo Santiago prácticamente solo después de que María Elena partió con Diosito. Pero nada en mis 7 décadas en esta tierra me pudo haber preparado para lo que descubrí en esa tarde sofocante de julio del 2021, cuando mi nieto Sebastián, de 8 años, me mostró un video que destrozaría todo lo que creía sobre mi familia. Necesito empezar desde el principio, compadre, porque para entender la magnitud de esta traición, necesitas conocer la familia que éramos antes de convertirnos en la familia que somos ahora. Santiago era mi orgullo y alegría, mi único hijo. Nació cuando María Elena y yo casi habíamos perdido la esperanza de tener chamcos. Habíamos estado casados 8 años, pasamos por 3 pérdidas que fueron quebrando el corazón de mi vieja, y gastamos 150.000 pesos que no teníamos en tratamientos de fertilidad en el hospital civil. Los doctores nos habían sugerido delicadamente que consideráramos la adopción. María Elena lloró 3 días después de esa conversación. Entonces, milagrosamente, en una mañana nevada de diciembre de 1979, sí, nevó en Guadalajara ese año, cosa rara. Santiago llegó 2 semanas antes, gritando a todo pulmón, perfecto en todos los sentidos. María Elena solía decir que era nuestro regalo de Navidad de la Virgen de Guadalupe, y durante 42 años creí que era verdad. María Elena era extraordinaria, compadre. Era enfermera pediátrica en el Hospital de Pediatría del IMSS. Tenía esta forma con los niños, que era casi mágica. Dejaban de llorar cuando ella entraba al cuarto. Les cantaba canciones de cuna que su abuela le había enseñado, viejas canciones tapatías, y hasta los niños más enfermos sonreían. Esa misma magia se la llevaba a casa con Santiago. Todas las noches lo arropaba con un cuento que se inventaba, siempre protagonizado por Santi el Valiente, una versión apenas disfrazada de Santiago, que vivía aventuras pero siempre regresaba a casa con sus papás, que lo amaban más que a todas las estrellas del cielo. Santiago creció en nuestra modesta casa de 2 pisos en la colonia americana, en una calle arbolada llamada Jesús García. Era el tipo de barrio donde los niños todavía andaban en bicicleta hasta que prendían los faroles, y todos conocían los asuntos de todos. Los Rodríguez de al lado cuidaban a Santiago cuando María Elena trabajaba el turno de noche. Doña Carmen de enfrente le enseñó a tocar guitarra. Don Aurelio, el policía retirado al final de la cuadra, le contaba historias de los tiempos de antes que probablemente eran mitad ficción, pero completamente entretenidas. Santiago era buen chamaco. No perfecto, órale, pero bueno. Jugó béisbol infantil para los Leones de la Americana, donde fui su entrenador durante 6 años. Todavía recuerdo su primer jonrón. Tenía 9 años, el más chiquito del equipo, y conectó una recta que mandó la pelota volando por encima de la barda del campo Oblatos. Corrió esas bases como si sus pies tuvieran alas, y cuando tocó home me miró con una alegría tan pura que pensé que mi corazón iba a explotar. María Elena había estado en las gradas, el puerto de la quimioterapia todavía visible bajo su playera de las Chivas, gritando más fuerte que cualquiera.
La escuela se le daba fácil. Sacó cuadro de honor casi todos los semestres en la preparatoria 5. Fue vicepresidente del club de negocios y salió con una muchacha dulce llamada Lupita, que tocaba violín en la orquesta. Fue a la Universidad de Guadalajara para estudiar administración, el primer Herrera en conseguir un título universitario. Estaba tan orgulloso el día que se graduó, María Elena y yo, sentados en ese auditorio enorme del CUCEA, viendo a nuestro chamaco caminar por ese escenario. María Elena estaba en remisión entonces, y pensábamos que le habíamos ganado al cáncer. Pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Después de la universidad, Santiago consiguió trabajo en Seguros Monterrey. Luego se cambió a Qualitas y finalmente a HDI, subiendo la escalera corporativa con una determinación que admiraba. Llamaba todos los domingos, nos contaba de su semana. Le pedía consejos a María Elena sobre la política de oficina. Me preguntaba del taller. Se estaba haciendo de algo y no podíamos estar más orgullosos. Se casó con Alejandra cuando tenía 29. Era una güerita bonita de Zapopan. Venía de familia de dinero de Guadalajara. Su papá era algún tipo de banquero de inversiones que viajaba a la Ciudad de México en un Mercedes. Alejandra trabajaba como agente de bienes raíces, vendiendo esas casas enormes que estaban apareciendo por todo Zapopan y Tlajomulco a principios de los 2000. Tenía esta risa que sonaba como burbujas de champaña y podía manejar una reunión como nadie. Seré honesto, María Elena nunca se calentó del todo con ella. Tiene gustos de rico con sueldo de pobre, decía mi vieja, después de que Alejandra hablara de sus últimos planes de vacaciones o del BMW nuevo que traía en la mira. Y ve a nuestro Santiago como si fuera un boleto de lotería. Pero Santiago estaba encantado y nosotros queríamos que fuera feliz. En su boda en el Salón de los Arcos, Alejandra usó un vestido que costó más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su familia llenó su lado del lugar con tipos de la sociedad tapatía. Nuestro lado tenía mecánicos, enfermeras y los cuates de mi liga de boliche de los jueves. Pero Santiago se veía feliz, y eso era lo único que importaba. Tuvieron a Sebastián en el 2013, después de 2 años de intentar, y una pérdida de la que Alejandra nunca habló. Cuando Santiago llamó para decirnos que María Elena iba a ser abuela, lloró tan fuerte que no pudo hablar por 5 minutos. El cáncer había regresado para entonces, pero dijo que ese bebé le daba una razón para luchar más fuerte que nunca. «Voy a conocer a mi nieto», declaró con esa terquedad tapatía que me hizo enamorarme de ella 40 años antes. «El cáncer puede esperar su turno». Y lo hizo. Sebastián Santiago Herrera nació en una mañana perfecta de mayo. 3,4 kilos de puro potencial. María Elena lo cargó primero después de Alejandra y Santiago, por supuesto. Y juro que ese bebé la miró directo a los ojos, como si ya la conociera. «Hola, mi niño hermoso», le susurró. «Soy tu abuela Mari, y te voy a amar para siempre y un día más». María Elena tuvo 5 años con Sebastián. 5 años de leerle cuentos, enseñarle a hacer sus famosas galletas de chocolate, llevarlo al parque a darles de comer a los patos, cantarle las mismas canciones de cuna que le había cantado a Santiago. Hasta cuando la quimioterapia la dejaba muy débil para caminar, se sentaba con Sebastián en el sillón, trabajando rompecabezas o libros de colorear. Él se acurrucaba contra ella, cuidadoso de su puerto y sus huesos delgados, y veían caricaturas juntos. «Abuela Mari», le decía, «¿hueles a galletas?» Ella se reía, aunque sabía que la quimio hacía que todo le oliera metálico. El último mes fue difícil. Llegó el hospicio a la casa. Santiago traía a Sebastián todos los días
después del kinder, y ese niñito marchaba derecho a su cama de hospital que habíamos puesto en la sala, y le mostraba todo. Sus dibujos, una piedra bonita que había encontrado, cómo ya podía contar hasta 100. En su último día, Sebastián se subió cuidadosamente a la cama y le cantó «Eres mi sol». Se la había enseñado el año anterior. María Elena sonrió, le tocó la cara y dijo «Cuida a tu abuelo por mí, niño dulce». Murió esa noche, agarrando mi mano, susurrando algo sobre ver a sus papás otra vez. Después de que María Elena partió en el 2018, me dediqué a 2 cosas: mantener funcionando el taller Herrera y ser el mejor abuelo que pudiera ser. El taller había sido de mi padre antes que mío. Lo abrió en 1962, en una gasolinera Pemex, convertida en la Avenida México. Nada lujoso, 6 fosas, una sala de espera que todavía tenía paneles de madera de los 70s y una cafetera que había estado haciendo el mismo café terrible desde que López Portillo era presidente. Pero era trabajo honesto. Y en un mundo de distribuidoras y cadenas de tiendas, la gente apreciaba a un mecánico en quien podían confiar. Mis clientes eran como familia. Samuelito Rodríguez había estado trayendo sus carros conmigo por 30 años. María González no confiaba en nadie más, con su Mustang 65, que su difunto esposo había restaurado. El joven Jaime Carmen, hijo de doña Carmen, traía su Tsuru, aunque probablemente podía arreglarlo él mismo, nada más para mantener viva la tradición. El taller era mi segundo hogar, el lugar donde le había enseñado a Santiago a cambiar aceite cuando tenía 12, donde María Elena traía almuerzo los sábados, donde a Sebastián le encantaba pasarme herramientas y ensuciarse las manos. Santiago lo había hecho bien, o eso pensaba. Había trabajado hasta subir en HDI Seguros, la compañía grande con oficinas en Guadalajara, convirtiéndose en gerente senior de reclamaciones para cuando cumplió los 40. Buen salario, 150,000 pesos al mes más bonos, excelentes prestaciones, trabajo estable. Él y Alejandra compraron una casa en Zapopan, una de esas subdivisiones nuevas llamada Residencial del Bosque, con asociación de vecinos y jardines perfectos. 4 recámaras, 3 baños y medio, cochera para 2 carros, cubiertas de granito. El sueño americano, ¿verdad? Sebastián iba al colegio Cervantes, donde usaban sacitos azul marino, y aprendían inglés desde el kinder. La colegiatura era 12,000 pesos al mes, lo cual me parecía una locura, pero Santiago insistía que era una inversión en el futuro de Sebastián. «Las conexiones que va a hacer papá», me decía, «las oportunidades». Yo pensaba en mi propia educación en escuelas públicas y me preguntaba si me había perdido de algo. Pero luego veía mi vida, un buen negocio, un matrimonio maravilloso, un hijo del que estaba orgulloso, y pensaba que me había ido bien. Pero debería haber visto las señales. Santiago había empezado a pedir dinero prestado más seguido. «Nada más hasta que llegue mi bono», decía, o «el cheque de comisión de Alejandra se retrasó. 5,000 aquí, 10,000 allá». Nunca dije que no. ¿Qué padre lo haría? Pero se estaba acumulando. 100,000 en 2 años, tal vez más. No llevaba la cuenta porque no quería saber. Alejandra siempre estaba hablando de sus próximas vacaciones, su próximo proyecto de mejoras para la casa, el carro nuevo que traía en la mira. «Estamos pensando en poner una alberca», decía en la comida dominical, mientras Santiago se ponía esa mirada tensa alrededor de los ojos. «Tal vez el próximo año», murmuraba. «Las vacaciones en Cancún estuvieron padrísimas», presumía. «Deberían ver el resort que estamos viendo para la próxima vez». Santiago cambiaba el tema. Santiago se veía cansado todo el tiempo.
líneas de estrés arrastrándose alrededor de sus ojos, las sienes encaneciéndose más temprano de lo que me había pasado a mí. Había subido de peso, no mucho, pero lo suficiente para que su ropa no le quedara bien. Había dejado de jugar en la liga de softball de la compañía, dejado de ir al gimnasio, dejado de hacer casi todo excepto trabajar y dormir. «¿Estás bien, mijo?», le preguntaba. «Bien, papá. Nada más ocupado, ya sabes cómo es». Pero me estaba dando cuenta de que no sabía cómo era. Entonces llegó ese jueves de marzo del 2021. Era uno de esos días falsos de primavera que tiene Guadalajara, donde de repente hace 25 grados en medio de marzo, y todos pretenden que el invierno ya se acabó, aunque todos sabemos que probablemente viene una helada más. Los crisantemos en el jardín de María Elena, todavía lo llamaba así, estaban asomándose a través de la tierra vieja, morados y amarillos y blancos, desafiantes y esperanzadores. Acababa de recoger a Sebastián de la escuela. Estaba en segundo año entonces, todavía suficientemente chiquito para emocionarse cuando el abuelo lo recogía en lugar de ir al programa después de clases. Teníamos nuestra tradición de los jueves, quesadillas y frijoles refritos en mi casa, luego tarea, luego tal vez algo de pelota en el patio, si todavía había luz del día. Era nuestro tiempo especial, nada más nosotros dos, y lo atesoraba. Pero ese día, Sebastián estaba callado en el asiento trasero de mi vieja Lobo, lo cual era raro. Normalmente estaría charloteando sobre su día, contándome del libro que habían leído en clase. Andaban con la serie de Los Futbolísimos, o del bicho que había encontrado en el recreo, o cómo Pedrito Carmen, nieto de doña Carmen, se podía eructar todo el abecedario, lo cual era asqueroso, pero también medio impresionante. Pero ese día nada más se quedó viendo por la ventana, agarrando su mochila de Spider-Man fuerte contra su pecho, como si fuera un salvavidas. «¿Todo bien, chamaco?», le pregunté, encontrando sus ojos en el espejo retrovisor. Nada más asintió, pero podía ver que algo le pesaba. Tal vez había tenido un día difícil en la escuela, se había metido en problemas por hablar, o había reprobado un examen de ortografía. Órale, cómo me hubiera gustado que hubiera sido algo así de simple. Apenas estábamos llegando a mi entrada. La misma entrada donde Santiago había aprendido a andar en bicicleta, donde María Elena había dibujado cuadros de avioncito para los niños del barrio, donde Sebastián había dado sus primeros pasos un domingo de Pascua, cuando sonó mi celular. La identificación de llamadas mostraba Hospital Civil de Guadalajara, y se me revolvió el estómago. No llegas a los 70 sin aprender que las llamadas inesperadas de hospitales nunca son buenas noticias. «Señor Herrera». La voz era femenina, profesional, con ese tono cuidadosamente neutral que usa la gente médica cuando van a dar malas noticias. La reconocí de todos los tratamientos de María Elena. «Habla la doctora Patricia Wong, del Departamento de Emergencias del Hospital Civil. Su hijo Santiago ha estado en un accidente automovilístico grave. Necesita venir inmediatamente». El mundo se detuvo. Digo eso literalmente. Todo pareció congelarse, excepto por el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía escuchar a Sebastián desabrochándose el cinturón. Podía escuchar un perro ladrando en algún lugar. Podía escuchar los pájaros de primavera que María Elena amaba. Pero todo parecía muy lejos. «¿Qué tan grave es?», logré preguntar, aunque mi boca se sentía llena de algodón. «Está vivo, señor Herrera, pero su condición es crítica.
Lo están llevando a cirugía ahora mismo. Por favor, venga lo más pronto que pueda. Miré a Sebastián en el asiento trasero. Había escuchado lo suficiente para saber que algo estaba mal, sus ojos anchos de miedo. «Abuelo, ¿qué pasa?» Su voz era tan pequeña, tan asustada. «Tu papá tuvo un accidente, Sebastián. Necesitamos ir al hospital ahora mismo». Traté de mantener mi voz calmada, firme, como María Elena lo habría hecho, pero por dentro estaba gritando. El manejo al hospital civil normalmente toma como 25 minutos desde mi casa en la Americana. Lo hice en 15. Probablemente quebré todas las leyes de tránsito del libro, pero no me importaba. Sebastián se quedó callado atrás, y podía verlo en el espejo, lágrimas rodando por sus mejillas, pero sin hacer sonido. Eso me partió el corazón, casi tanto como las noticias sobre Santiago. 8 años es muy joven para tener que ser así de valiente. Va a estar bien, le seguía diciendo, a él, a mí mismo, al universo. Tu papá es fuerte. Los doctores del civil son los mejores. Va a estar bien. Pero mientras lo decía, recordaba haber dicho las mismas cosas cuando María Elena estaba enferma, y no habían sido verdad entonces. El hospital civil es uno de esos complejos médicos masivos que parece más como una ciudad pequeña que como hospital. Torres de vidrio y acero, conectadas por puentes aéreos, estacionamientos que cobran 50 pesos al día y un laberinto de corredores que confundirían a un GPS. El departamento de emergencias era caos, bebés llorando, un anciano quejándose en una camilla, 2 policías tomando declaración a un adolescente ensangrentado, la sinfonía constante de máquinas pitando y llamadas por el altavoz. Código azul, 3er piso. Código azul, 3er piso. La crisis de alguien más. El peor día de alguien más. Encontré a Alejandra en el área de espera quirúrgica y verla me detuvo en seco. Todavía estaba vestida para el trabajo. Saco azul marino con botones dorados, falda de lápiz, esos tacones de punta que siempre usaba para las citas, pero su pelo usualmente perfecto estaba despeinado. Su maquillaje corrido con lágrimas. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en el tiempo que hubiera estado ahí. «Roberto», se lanzó a mis brazos, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Dijeron que un conductor borracho se pasó un alto, golpeó el carro de Santiago del lado del conductor a 100 kilómetros por hora. Su carro, Roberto, lo tuvieron que cortar para sacarlo. Había tanta sangre. La abracé, sintiendo a Sebastián presionado contra mi pierna, tratando de consolar a ambos, mientras mi propio mundo se desmoronaba. Un conductor borracho, algún cabrón egoísta que no pudo llamar un Uber, había destruido mi familia. La rabia que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Ni siquiera cuando trabajé en Estados Unidos y vi morir a chavos de 19 años en accidentes industriales. Al menos ahí sabíamos que estábamos en peligro. Santiago nada más había estado manejando a casa del trabajo en una tarde de jueves. Probablemente pensando en la cena, en la práctica de béisbol de Sebastián del fin de semana, en cosas normales. 3 horas. Eso fue lo que esperamos mientras trataban de salvar la vida de mi hijo. 3 horas de caminar los mismos 10 pies de alfombra hasta que me memoricé cada mancha. 3 horas de café terrible, de una máquina expendedora que se quedaba con tu dinero la mitad del tiempo sin darte nada a cambio. 3 horas de Sebastián haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Se va a morir papá? ¿Va a estar bien? ¿Por qué alguien lo golpeó? 3 horas de Alejandra haciendo llamadas a familia y amigos, su voz quebrándose con cada repetición de la historia. Santiago tuvo un accidente,
Estamos en el civil. Está mal. Por favor, oren. Otras familias iban y venían alrededor de nosotros. Una pareja joven lloró de alivio cuando un doctor les dijo que la cirugía de su hija había salido bien. Una anciana se sentó sola, tejiendo y esperando, su paciencia sugiriendo que esta no era su primera vigilia. Un hombre en ropa de construcción caminaba y maldecía en voz baja, su mano envuelta en una toalla ensangrentada. Vida y muerte, y todo lo que está en el medio, todo pasando en este purgatorio iluminado con fluorescentes. Finalmente, apareció el doctor Santiago Richardson. Era exactamente lo que te imaginarías para un neurocirujano jefe. Alto, distinguido, pelo plateado cortado con precisión, lentes de alambre, un aire de autoridad que probablemente le servía bien en el quirófano. Sus uniformes médicos tenían sangre, sangre de Santiago. Pero su expresión me dijo todo antes de que siquiera abriera la boca. Había visto esa mirada antes en el oncólogo, que nos dijo que el cáncer de María Elena se había extendido a sus huesos. «Señor Herrera, señora Herrera», comenzó el doctor Richardson, su voz profunda y mesurada. «Santiago sobrevivió a la cirugía, pero necesito ser franco con ustedes sobre su condición». Nos sentamos en esas sillas incómodas de la sala de espera, Alejandra apretando mi mano tan fuerte que pensé que me iba a romper los dedos. Sebastián se subió a mi regazo y lo abracé fuerte, tratando de protegerlo de lo que venía, sabiendo que no podía. Santiago sufrió una lesión cerebral traumática grave, continuó el doctor Richardson, sus palabras cuidadosas, precisas. Pudimos detener el sangrado intracraneal y aliviar la presión en su cerebro a través de una craneotomía. Sin embargo, ha caído en lo que llamamos un coma profundo. Su puntuación en la escala de Glasgow es actualmente de 3, que es la calificación más severa. Alejandra hizo un sonido como animal herido. Pero va a despertar, ¿verdad? La gente despierta de comas todo el tiempo. Lo he visto en las noticias. Esas historias milagrosas donde la gente despierta después de años. La expresión del doctor Richardson permaneció cuidadosamente neutral. La mirada de un hombre que había tenido esta conversación demasiadas veces. Cada lesión cerebral es diferente, señora Herrera. Algunos pacientes sí se recuperan de comas, sí, pero necesito que entiendan que con lesiones tan severas, la probabilidad de recuperación disminuye significativamente con el tiempo. Las próximas 48 a 72 horas serán críticas. Si va a despertar, esperaríamos ver alguna mejora en esa ventana. Esperarían ver, repetí, pero no esperan ver. Me miró directamente a los ojos. No, señor Herrera, no esperamos. Nos dejaron verlo brevemente después de que lo trasladaran a la UCI neurológica. Nada me pudo haber preparado para cómo se veía mi hijo. Santiago, mi hijo fuerte y vital, que apenas el fin de semana pasado había estado enseñándole a Sebastián a tirar una curva en mi patio, era irreconocible. Su cabeza estaba envuelta en vendajes, con un drenaje saliendo de un lado. Su cara estaba hinchada y magullada, más allá del reconocimiento, morada y amarilla y negra. Sus ojos hinchados y cerrados. Tubos y cables lo conectaban a más máquinas de las que podía contar. Un ventilador respiraba por él con precisión mecánica, cada respiración haciendo que su pecho subiera y bajara en un ritmo antinatural. Los monitores rastreaban cada función corporal con eficiencia electrónica fría. Ritmo cardíaco, presión arterial, saturación de oxígeno, presión intracraneal, cosas que no entendía, pero sabía que lo mantenían vivo. Alejandra presionó sus manos contra la ventana de vidrio, susurrando promesas y oraciones. «Te amo, mi amor. Vas a estar bien. Tienes que estar bien. Sebastián te necesita. Yo te necesito.
Por favor, Santiago, por favor, lucha. Sebastián se puso de puntitas, tratando de ver mejor, su vocecita apenas audible. ¿Por qué no se mueve mi papá, abuelo? ¿Por qué se ve así? Está durmiendo, chamaco. Necesita descansar para que su cuerpo se cure. Pero mientras lo decía, viendo el cuerpo destrozado de mi hijo, me preguntaba si les estaba mintiendo a todos. El conductor borracho, supe después por el reporte policial, era un chavito de 23 años llamado Brandon Kowalski. Recién salido de la universidad, trabajaba en alguna startup tecnológica en Guadalajara. 3 veces arriba del límite legal, venía de una sesión de pistear en un bar deportivo llamado La Cantina, donde había estado viendo los playoffs con sus cuates. 6 cubas y 4 cervezas según los recibos del bar. Salió sin un rasguño. ¿No es siempre así? El borracho siempre sobrevive, mientras los inocentes pagan el precio. Su seguro era mínimo, apenas suficiente para cubrir el tsuru destrozado de Santiago, mucho menos la montaña de cuentas médicas que ya se estaba empezando a acumular. Esas primeras 72 horas vinieron y se fueron sin mejora. Santiago fue trasladado de la UCI a la unidad de cuidados agudos a largo plazo. Le quitaron el ventilador después de una semana. Podía respirar por sí solo, lo cual el doctor Richardson llamó alentador, pero permaneció completamente sin respuesta, sin movimiento ocular, sin respuesta a voz o toque, sin indicación de que Santiago estuviera ahí en algún lugar. Hicieron prueba tras prueba, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, tomografías PET, todas mostrando actividad cerebral mínima. Estado vegetativo persistente, lo llamaron, aunque tuvieron cuidado de notar que era demasiado temprano para hacer ese diagnóstico oficial. El cerebro puede sanar de maneras misteriosas, dijo el doctor Richardson. Necesitamos darle tiempo. He visto pacientes despertar después de meses, incluso años. No podemos perder la esperanza. Pero el tiempo, rápidamente aprendí, era un lujo que no nos podíamos permitir. El puesto de Santiago en HDI Seguros venía con buen seguro. Irónico considerando que trabajaba para una compañía de seguros, pero incluso el buen seguro tiene límites. Después de 30 días en el hospital, lo trasladaron a una instalación de cuidados especializados. Después de 90 días, la compañía tuvo que llenar su puesto. Se acabó la incapacidad de corto plazo. Comenzaron las reclamaciones de incapacidad de largo plazo, un laberinto de papeleo y apelaciones y declaraciones médicas que Alejandra luchaba por navegar mientras sufría el duelo. La instalación de cuidados, Centro de Cuidados San Lucas, era una de las mejores, lo cual quiere decir que estaba limpia y el personal parecía preocuparse, pero seguía siendo un lugar donde la gente iba a existir en lugar de vivir. El olor te golpeaba primero. Desinfectante industrial fallando en enmascarar los olores subyacentes de deterioro humano. Los sonidos eran peores. Alguien siempre pidiendo ayuda, el pitido constante de botones de llamada, el drone de televisores reproduciendo a cuartos vacíos. Tuve que dar un paso adelante en formas que nunca imaginé a los 70 años. Me había semijubilado 2 años antes, manteniendo el taller abierto 3 días a la semana, más por costumbre que por necesidad, dejando que mis 2 mecánicos más jóvenes, Carlos y Miguel, manejaran la mayoría del trabajo, mientras yo llevaba la contabilidad y atendía a los veteranos que no dejarían que nadie más tocara sus carros. Pero ahora, con el ingreso de Santiago perdido y las cuentas acumulándose como marejada, regresé al trabajo de tiempo completo. 6 días a la semana, a veces 7, estaba de vuelta bajo los carros. Mi artritis gritaba en protesta cada mañana cuando agarraba una llave inglesa.
mi espalda, ya comprometida por un accidente industrial. Estados Unidos en 1975. Dolía con cada momento que pasaba inclinado sobre un motor. Pero, ¿qué opción tenía? A las cuentas no les importaba que fuera viejo, que estuviera cansado, que hubiera trabajado ya 50 años y mereciera descanso. El centro de cuidados San Lucas costaba 25.000 pesos al mes. El seguro cubría algo, pero siempre había extras. La colegiatura de Sebastián, incluso con la ayuda financiera que nos habían dado por lástima, seguía siendo 15.000 pesos al mes. La hipoteca de la casa de Santiago y Alejandra era 35.000 pesos. Servicios, seguro de carro, primas de seguro médico, comida para 3 personas en lugar de una. Todo se sumaba a más de lo que había ganado en mi vida, incluso en los años buenos. La situación del dinero era peor de lo que había imaginado. Revisando las cuentas de Santiago y Alejandra, me había pedido que ayudara. Dijo que no lo podía manejar emocionalmente. Descubrí que se estaban ahogando en deudas, incluso antes del accidente. Tarjetas de crédito en el límite, por un total de 200.000 pesos en 6 tarjetas diferentes. Una segunda hipoteca en la casa, por 400.000 pesos, sacada apenas un año antes. Para lo que Santiago me había dicho eran mejoras a la casa, pero no podía haber evidencia de ninguna. Préstamos para carros, por vehículos que no se podían permitir. El BMW X5 de Alejandra y el Audi A6 de Santiago. Casi 300.000 pesos en deuda de carros entre los dos. Habían estado viviendo del ingreso del próximo mes por años, robándole a Pedro para pagarle a Pablo, manteniendo las apariencias mientras se hundían más profundo en el hoyo. La colegiatura de la escuela privada para Sebastián sola los estaba aplastando, pero habían insistido en mantener la fachada. Encontré recibos de paquetes de vacaciones a Cancún, las Bahamas, un crucero por el Caribe, todo cargado a tarjetas de crédito que ya estaban sobre sus límites. Ropa de diseñador para Alejandra, con etiquetas todavía puestas, escondida en la parte de atrás de los closets como secretos culpables. Una máquina de espresso de 15.000 pesos en su cocina que nunca los había visto usar. Alejandra parecía estar aguantando notablemente bien, considerando todo. Estaba en la cabecera de Santiago todos los días de 10 a 6, como si fuera su trabajo. Había establecido toda una rutina. Leerle de sus novelas favoritas de Tom Clancy, tocar su playlist favorito de rock clásico en una bocina portátil, hablarle sobre las actividades escolares de Sebastián y los juegos de la Liga Menor, como si pudiera escuchar cada palabra. Le masajeaba las manos y los pies para prevenir atrofia muscular. Lo volteaba cada 2 horas para prevenir llagas, le cortaba las uñas, le rasuraba la cara. La dedicación era admirable, incluso hermosa en su forma. Había reducido su trabajo de bienes raíces a medio tiempo, dijo, para enfocarse en el cuidado de Santiago. No puedo pensar en vender casas cuando mi esposo está luchando por su vida, decía, las lágrimas siempre listas para caer. Admiraba su dedicación, aunque a veces me preguntaba cómo se podía permitir trabajar menos cuando necesitábamos dinero tan desesperadamente. Pero el duelo hace cosas raras a las prioridades de la gente, y no era quien para juzgar. Aún así, había momentos raros. A veces la cachaba en llamadas susurradas en el corredor del hospital, siempre terminándolas rápido cuando me veía. Compañías de seguros, explicaba con una sonrisa cansada. Nunca dejan de llamar, queriendo más documentación, más prueba de que Santiago realmente está tan enfermo como decimos. Es como si pensaran que estamos mintiendo. La ironía de esa declaración me atormentaría después. También estaba el asunto de su apariencia. Incluso en el duelo,
Alejandra siempre estaba perfectamente arreglada, pelo peinado, maquillaje fresco, outfit coordinado. «Quiero verme bonita para Santiago cuando despierte», decía. Siempre le encantaba cuando me arreglaba. Parecía dulce en ese momento, este mantenimiento de normalidad frente a la tragedia. La casa en Zapopan se tenía que ir. No podíamos seguir con los pagos de la hipoteca. Incluso conmigo trabajando tiempo completo, el banco ya estaba mandando avisos. Alejandra y Sebastián se mudaron conmigo en mayo, 2 meses después del accidente. Era raro tener la casa llena otra vez, después de vivir solo desde que murió María Elena. Alejandra tomó la recámara principal. Me había mudado al cuarto de huéspedes más chico después de que murió María Elena, incapaz de dormir en nuestra cama sin ella. Sebastián tomó lo que había sido el cuarto de la infancia de Santiago, todavía decorado con sus trofeos de preparatoria y un póster de los Yankees de 1999. Alejandra trataba de ayudar con la casa, pero a menudo estaba distraída, frecuentemente en el teléfono, en conversaciones susurradas, siempre mirando sobre el hombro. Cocinaba a veces, comidas elegantes con ingredientes que no podía pronunciar, cosas que había visto en programas de cocina, pero principalmente vivíamos de mi comida sencilla. Birria los domingos, espagueti los miércoles, pescado los viernes, como la buena católica que había sido María Elena. Sebastián nunca se quejó. Comía lo que le pusieran enfrente con una cortesía callada que me partía el corazón. Sebastián era mi mayor preocupación. El niño brillante y parlanchín, que había heredado el don de Gab de su abuela y la inclinación mecánica de su abuelo, se volvió callado y retraído. Su maestra en el colegio Cervantes, la señora Hernández, me llamaba para juntas cada pocas semanas. «Las calificaciones de Sebastián están bajando, señor Herrera. No está participando en las discusiones de clase. Se sienta solo en el almuerzo, nada más dibujando en su cuaderno. ¿Han considerado terapia?» Habíamos intentado terapia. La doctora Patricia Thornton, una psicóloga infantil recomendada por la escuela, tenía una oficina con juguetes y juegos y sillas de frijol. Sebastián iba una vez por semana, pero nada más se sentaba ahí construyendo torres con bloques y tirándolas una y otra vez. «Está procesando trauma a su manera», decía la doctora Thornton. «Los niños a menudo no pueden verbalizar sus sentimientos. El juego repetitivo es su forma de tratar de controlar algo en un mundo que se siente fuera de control». Pero ¿cuándo estaría listo para hablar? ¿Cuándo volvería a sonreír como antes? Establecí nuevas rutinas para darle estabilidad a Sebastián. Todas las mañanas a las 6:30 le hacía el desayuno. Huevos revueltos y pan tostado con mermelada de fresa, justo como Santiago solía hacer. Nos sentábamos en mi vieja mesa de cocina, la que María Elena y yo habíamos comprado en una venta de garaje hace 30 años, y le leía las tiras cómicas del Informador mientras comía. Garfield era su favorita. «Abuelo», dijo una mañana, «¿crees que mi papá nos pueda escuchar cuando le hablamos?» «Espero que sí, chamaco», dije, aunque no estaba seguro de qué esperaba ya. Lo llevaba a la escuela en mi troca, la Lobo 2005, que había visto mejores días, pero seguía corriendo como un sueño porque la había mantenido yo mismo. El radio tocaba la estación de oldies, los Beatles, Simon y Garfunkel, Creedence Clearwater Revival. A veces Sebastián tarareaba canciones que había aprendido de mí. Here Comes the Sun era su favorita. La abuela Mary solía cantar esta, decía, y tenía que parpadear para alejar las lágrimas. Después de la escuela, si me podía escapar del taller, lo recogía. Si no, iba al programa después de clases hasta que Alejandra pudiera recogerlo.
Los otros niños lo llamaban prisión, porque tenían que quedarse hasta las 6:00 a veces, pero Sebastián nunca se quejó. Cuando lo recogía, siempre hacía la misma pregunta: ¿vamos a ver a mi papá hoy? Y siempre íbamos. Las visitas al Centro de Cuidados San Lucas se convirtieron en nuestro ritual. Sebastián se paraba junto a la cama de su padre y diligentemente le contaba su día. Aprendimos de las mariposas en ciencias. Empiezan como orugas y hacen capullos. La señora Hernández dice que se llama metamorfosis. Saqué 90 en mi examen de ortografía. Tommy Burke vomitó en educación física. Fue asqueroso, pero también medio chistoso. Ponía dibujos que había hecho en la mesa de noche, fotos de la familia junta, siempre sonriendo, el sol siempre brillando en la esquina de la página. La primavera se convirtió en verano. Empezó la temporada de la Liga Menor y Sebastián jugó para los Caballeros de Zapopan. Fui a cada juego, sentándome en las gradas con los otros papás y abuelos, gritando demasiado fuerte, avergonzándolo de la forma que se supone que lo hagan los abuelos. Era un jugador decente, no la estrella que había sido Santiago, pero sólido, confiable. Jugaba a segunda base. Tenía buen ojo para bolas y strikes, rara vez ponchaba. Pero después de cada hit, cada buena jugada, volteaba a las gradas con esa expresión de búsqueda, buscando a alguien que no estaba ahí. Alejandra venía a veces cuando no estaba en el hospital. Gritaba fuerte, casi desesperadamente, tratando de llenar el vacío. «¡Ese es mi niño!», gritaba. «Tú puedes, Sebastián». Pero no era lo mismo que tener a su papá ahí, enseñándole a ajustar su postura, a subir las manos en el bat, a ver el brazo del pitcher. Los otros papás a veces trataban de incluir a Sebastián en sus porras, pero su lástima era obvia, y Sebastián, niño perceptivo que era, se alejaba de ella. La presión financiera me estaba aplastando lentamente, como un tornillo de banco, apretándose día a día. Incluso trabajando 70 horas a la semana, no podía seguir el ritmo de todo. La cuenta del centro de cuidados llegaba como reloj el primero de cada mes. 25.000 pesos, el seguro cubriendo solo $15.000. 10.000 pesos que no tenía. La escuela de Sebastián mandaba recordatorios corteses sobre la colegiatura. La compañía hipotecaria mandaba avisos menos corteses sobre la casa en Zapopan. Las compañías de tarjetas de crédito llamaban diariamente, a veces cada hora, buscando a Santiago, sin creer o sin importarles que estuviera en coma. Empecé a usar mis ahorros para el retiro, el dinero que María Elena y yo habíamos juntado durante 40 años para nuestros años dorados. Habíamos tenido sueños. Un viaje a España para ver de dónde venían los abuelos de ella. Tal vez una casita rodante para manejar por el país, visitando parques nacionales y atracciones de carretera. Sueños sencillos, pero nuestros. Ahora ese dinero estaba desapareciendo en cuentas médicas y colegiaturas y cuentas de comida. 5.000 aquí, 10.000 allá, luego 20.000, luego 50. La cuenta que tenía 350.000 pesos cuando murió María Elena estaba en $150.000 para junio. Una noche particularmente mala, a fines de junio, me senté en mi mesa de cocina con un montón de cuentas, mis lentes de lectura encaramados en mi nariz, calculadora en mano, tratando de hacer que los números funcionaran. No funcionaban, nunca funcionaban. Estaba viendo vender el taller, la única cosa que mi padre me había dejado, además de su ética de trabajo y su orgullo terco. Taller Herrera, establecido 1962, una institución tapatía, se convertiría en otro edificio vacío, otra casualidad de la vida moderna. Puse mi cabeza en mis manos y lloré.
Segunda vez desde el funeral de María Elena. No era solo el dinero. Era el agotamiento, el peso constante de responsabilidad, la vista de los ojos tristes de Sebastián, la imagen de Santiago, acostado ahí día tras día, ni vivo ni muerto. Se suponía que tenía 70 años. Se suponía que estaría jugando con mi nieto, no criándolo. Se suponía que estaría jubilado, no trabajando más duro de lo que había trabajado en décadas. Se suponía que tendría a mi hijo en quien apoyarme, no al revés. Alejandra me encontró ahí una hora después. «Roberto, ¿estás bien?» Se paró en el marco de la puerta en su pijama de seda, viéndose preocupada, pero manteniendo su distancia. Rápidamente me limpié los ojos, avergonzado de que me agarraran llorando. «Nada más cansado, Ale. Día largo en el taller». Miró las cuentas esparcidas por la mesa y algo parpadeó en su cara. Culpa, tal vez, o miedo. «Tal vez debería regresar a trabajar tiempo completo», dijo. «Santiago entendería, querría que me hiciera cargo de Sebastián». «Tal vez eso ayudaría», dije, aunque ambos sabíamos que no lo haría. Estaba demasiado dedicada a su vigilia en su cabecera, o eso pensaba. El verano avanzaba lento y pegajoso, sin novedades ni alegría. Sebastián no tenía interés en la celebración del pueblo. Dijo que los ruidos fuertes le lastimaban los oídos ahora. Pasamos el día en San Lucas, Alejandra leyéndole la Constitución a Santiago, mientras Sebastián y yo jugábamos damas en un tablero que habíamos traído de casa. Leyéndole las noticias deportivas del día, leyó Alejandra, su voz teatral como si estuviera actuando para una audiencia. Sebastián movía sus piezas mecánicamente, sin estrategia o interés. El hombre en la cama de al lado, el señor Rodríguez, había muerto esa mañana. Su familia vino a recoger sus cosas mientras estábamos ahí, llorando calladamente, mientras empacaban fotos y ropa y libros de crucigramas que nunca terminaría. Sebastián los vio con esos ojos demasiado viejos suyos. Luego me preguntó, «¿Vamos a tener que hacer eso con mi papá?» «No, mijo», dije, aunque ya no estaba seguro de creerlo. «Tu papá va a mejorar». «¿Cómo lo sabes?», preguntó, y no tuve respuesta. Fue el sábado siguiente, 10 de julio, que todo cambió. El día empezó normal. Le había hecho panqueques a Sebastián para el desayuno. Los sábados eran día de panqueques. Había sido así desde que tenía edad suficiente para comer comida sólida. Me ayudó a mezclar la masa, parado en un banquito que María Elena había pintado con flores hace 20 años. Los hicimos en formas, corazones, estrellas, un intento de dinosaurio que se veía más como una mancha. Sebastián hasta sonrió un poquito cuando le puse ojitos movibles al masa amorfa con chispas de chocolate. Alejandra había rogado no ir a nuestra visita de la tarde a San Lucas, diciendo que necesitaba hacer mandados, tener unas horas para sí misma. «Iré en la noche después de la cena. Quiero leerle la nueva novela de John Grisham. Siempre le encantaron los thrillers legales». La actuación era impecable. Antes de dormir, Sebastián vino a mi cuarto con su tablet. «Abuelo, mira, grabé esto hoy cuando la enfermera salió». En el video, la mano de Santiago se movía para rascarse la nariz y luego volvía a su posición inerte. «Se movió, abuelo», dijo. Le dije que eran espasmos, pero la duda se sembró en mi mente. Esa noche, después de que Sebastián estuviera dormido y Alejandra se hubiera ido para su visita nocturna a San Lucas, hice algo que nunca había hecho antes. Busqué entre las pertenencias de Santiago y Alejandra. Empecé con el archivero, en la bodega, donde habían guardado sus papeles importantes cuando se mudaron. Documentos de seguro, declaraciones de impuestos,
estados de cuenta bancarios, todo el detritus de la vida moderna. Me tomó 3 horas de búsqueda antes de que los encontrara, escondidos en un sobre manila, pegado con cinta, a la parte de atrás de un cajón. Pólizas de seguro. No el seguro médico estándar de HDI que yo conocía, no el seguro de vida básico que proporcionaba la compañía, sino 3 pólizas separadas de diferentes compañías que me helaron la sangre. La primera póliza era un seguro de vida de 5 millones de pesos de GNP, sacada 14 meses antes del accidente. La segunda era otra póliza de vida de 8 millones de pesos de Seguros Monterrey, sacada 11 meses antes del accidente. La tercera era una póliza de incapacidad de largo plazo de Lloyds de Londres, que pagaría 40.000 pesos al mes por incapacidad permanente, con un pago de suma global de 5 millones por lesión cerebral traumática, resultando en coma. Las primas de estas pólizas eran asombrosas, más de 8.000 pesos al mes combinadas. ¿De dónde había sacado Santiago el dinero para esto? Su salario era bueno, pero no tan bueno, especialmente con todos sus otros gastos. Y más importante, ¿por qué? ¿Por qué un hombre saludable de 40 años necesitaría 18 millones de pesos en seguros? Seguí escarbando y encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito que nunca había visto, tarjetas solo a nombre de Santiago. Los cargos me helaron la sangre. Adelantos en efectivo totalizando cientos de miles de pesos. Cargos a Casino Caliente en Tijuana, Wimpot en Puerto Vallarta, Casino del Mar en Ensenada. Mi hijo, responsable y directo, había estado apostando y perdiendo fuerte. Había cargos por adelantos en efectivo, multas por pagos tardíos, multas por exceso de límite. Estado tras estado mostrando un patrón de apuestas desesperadas. Enero, 40.000 pesos en Caliente. Febrero, 60.000 pesos en Wimpot. Marzo, 80.000 pesos en adelantos de efectivo, seguidos de cargos en casinos de Tijuana. Los números me dieron náuseas físicamente. Encontré una carpeta marcada «Privado», escondida detrás de viejas declaraciones de impuestos. Adentro había cartas de agencias de cobro, amenazando acción legal. Un aviso de un bufete de abogados representando a algo llamado Grupo de Inversión Europa del Este, demandando pago de 2 millones de pesos, más intereses. La carta estaba fechada 2 semanas antes del accidente de Santiago. El lenguaje era cortés, pero amenazante. Su falla en pagar esta deuda resultará en consecuencias severas para usted y su familia. Grupo de Inversión Europa del Este. Incluso yo, un mecánico de 70 años de Guadalajara, sabía que eso no era un negocio legítimo. Esto era dinero del narco, dinero del cártel, muy probablemente. El tipo de gente que no acepta bancarrota como respuesta. El tipo de gente que rompe piernas o peor. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con mi teléfono. Las pólizas de seguro, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, las cartas amenazantes. Evidencia de una vida que nunca supe que mi hijo estaba viviendo. Evidencia de desesperación tan profunda que lo había llevado a ¿qué? ¿Fingir un coma? ¿Pero cómo? El accidente era real. Había visto los reportes policiales, las fotos de su Honda destrozado. El conductor borracho era real. A menos que... La mañana siguiente era domingo. Le dije a Alejandra que iba a llevar a Sebastián a misa. No habíamos ido desde el funeral de María Elena, pero ella no hizo preguntas. En lugar de eso, llevé a Sebastián a casa de mi amigo Pedro Kowalski. Pedro no tenía parentesco con el conductor borracho, solo compartía el apellido polaco desafortunadamente común. Pedro era un detective retirado de la policía de Guadalajara, 25 años en la fuerza antes de volverse privado. Había hecho algo de trabajo para mí años atrás, cuando había sospechado que un empleado estaba robando del taller.
Pedro vivía en un rancho modesto en Tlaquepaque. Todavía se veía como policía incluso en el retiro. Bigote espeso, ojos sospechosos, mancha de café en su playera de las Chivas. Mandé a Sebastián a jugar con los nietos de Pedro en el patio trasero, mientras le mostré todo a Pedro. El video de Sebastián, los documentos de seguro, las deudas de apuestas. Pedro estudió todo por mucho tiempo. Luego se recargó en su sillón reclinable, de cuero crujiente. Bob, esto es cosa seria. Fraude de seguros a este nivel. Estamos hablando de crímenes federales. Tu muchacho podría estar viendo 20 años si esto es lo que parece. Necesito saber la verdad, Pedro, todo. ¿Santiago realmente está fingiendo? ¿Quién más está involucrado? ¿Por qué no pudo haber hecho esto solo? ¿Necesitaría ayuda médica? Pedro asintió lentamente. El accidente era real, puedo verificar eso fácilmente. Pero el alcance de las lesiones, el coma, eso requeriría ayuda de adentro. Ese doctor Richardson que mencionaste, lo voy a investigar. ¿Y Alejandra? ¿O es la mejor actriz de Jalisco? ¿O está metida? ¿Cuánto para averiguar todo?, pregunté. Pedro agitó su mano. Bob, arreglaste mi carro gratis. ¿Cuántas veces? Esta va por mi cuenta. Dame una semana. Voy a averiguar todo. Esa semana fue la más larga de mi vida. Pasé por los movimientos. Trabajo, Sebastián, visitas a San Lucas. Pero ahora veía todo con ojos diferentes. Noté cómo Alejandra siempre se aseguraba de firmar el registro de visitantes con una Flourish. Noté cómo el doctor Richardson visitaba el cuarto de Santiago más seguido de lo que parecía necesario para un paciente en estado vegetativo persistente. Noté cómo la enfermera de noche, una mujer joven llamada Marina, parecía nerviosa cada vez que aparecía inesperadamente, siempre guardando rápidamente su teléfono. También noté otras cosas. El tono muscular de Santiago era demasiado bueno para alguien que había estado inmóvil por 4 meses. Su piel estaba sana, no la palidez que esperarías. Su pelo y uñas crecían normalmente. Alejandra hacía show de cortárselos, pero crecían más rápido de lo que deberían para alguien en coma. Cosas pequeñas, pero una vez que empiezas a ver, se suman. Sebastián estaba luchando. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué. Se sentaba en el cuarto de Santiago hablándole a su padre dormido, y podía ver el dolor en sus ojos cuando Santiago no respondía. «Sé que me puedes escuchar, papi», dijo un día. «Sé que estás ahí adentro. Por favor, despierta. Por favor, voy a ser bueno. Lo prometo». Me partía el corazón. Este niño de 8 años se estaba culpando por la condición de su padre, pensando que si fuera suficientemente bueno, su papi despertaría. Mientras tanto, Santiago estaba acostado ahí, completamente consciente, escuchando el dolor de su hijo y no haciendo nada. Fue entonces que mi tristeza empezó a convertirse en coraje. Pedro me llamó el domingo siguiente. «Nos tenemos que ver, no en mi casa, demasiados ojos. ¿Conoces el bar Murphy's en la Avenida México?» Murphy's era un bar de mala muerte que abría al mediodía. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas y la cerveza es barata. Cuando llegué, Pedro estaba en un gabinete de atrás con un sobre manila enfrente de él. Su expresión era sombría. «No te va a gustar esto, Bob». Las fotos que me mostró eran condenatorias. Santiago caminando por los pasillos de San Lucas a las 2:00 am, tomadas de una cámara de seguridad que Pedro había logrado acceder de alguna manera. Santiago y el doctor Richardson, en la oficina del doctor, compartiendo lo que parecía whisky caro. Santiago y Alejandra, en un abrazo apasionado, en el estacionamiento del centro. Definitivamente, no la interacción de una esposa devota y esposo en coma.
«Hay más», dijo Pedro, sacando una pequeña grabadora digital. «Logré plantar esto en la oficina de Richardson. Escucha». La grabación estaba cristalina. La voz de Santiago. «¿Cuánto más tiempo tenemos que seguir con esto? Me estoy volviendo loco en esa cama todo el día». Richardson. «Otro mes, tal vez 6 semanas. Las compañías de seguro necesitan creer que es permanente antes de que paguen la cantidad completa. Luego te declararé permanentemente discapacitado, sin esperanza de recuperación. Conseguirás tu pago y podrás desaparecer». La voz de Alejandra. «¿Qué pasa con Sebastián? No podemos nada más dejarlo». Santiago. «Mi papá se va a hacer cargo de él. Siempre amó a ese chamaco más que yo de todas formas. Además, una vez que estemos en Costa Rica, podemos mandar por él. Decirle que papi hizo una recuperación milagrosa. Los niños se creen cualquier cosa». Cada palabra era como un golpe físico. Mi hijo no solo estaba cometiendo fraude, estaba planeando abandonar a su hijo, irse del país, empezar una nueva vida con su esposa y sus millones robados. «Hay más, Bob», dijo Pedro gentilmente. «Escarbé en las finanzas de Santiago. Debe como 2 millones de pesos a gente muy mala. No narco tradicional, sino apostadores conectados con rusos que operan desde Tijuana. Richardson también les debe, como medio millón. Esta cosa completa, el accidente, el coma falso, todo. Se trata de conseguir el dinero del seguro para pagarles a estas deudas y tener suficiente restante para desaparecer». «El accidente», dije lentamente. «El conductor borracho». Pedro asintió. «Brandon Kowalski es real y realmente estaba borracho. Pero encontré evidencia de que Santiago sabía exactamente cuándo y dónde estar. Kowalski es un regular en ese bar deportivo. Se emborracha todos los jueves durante los playoffs. Siempre maneja la misma ruta a casa. Santiago se posicionó perfectamente. El impacto era real. Las lesiones iniciales eran reales. Las necesitaba para las reclamaciones de seguro, pero no tan severas como se alegó. Richardson exageró todo en los reportes médicos. Entonces Santiago, deliberadamente, se puso enfrente de un conductor borracho. Parece un riesgo calculado. Usó su cinturón de seguridad, tenía las bolsas de aire, sabía que el impacto vendría del lado. Peligroso como el infierno, pero estaba desesperado. Estos rusos, Bob, no juegan. Amenazaron la escuela de Sebastián. Mandaron fotos de Sebastián en el recreo al teléfono de Santiago. El mensaje estaba claro. Me senté en ese bar sucio, viendo fotos de mi hijo muy despierto y no en coma, y tomé la decisión más difícil de mi vida. «Tenemos que ir a la policía». Pedro me miró con algo entre lástima y respeto. «Bob, ¿estás seguro? Santiago es tu hijo. Una vez que hagamos esto, no se puede deshacer. Va a ir a prisión federal por mucho tiempo». «Ya hizo sus decisiones», dije, aunque las palabras se sintieron como vidrio roto en mi garganta. «Tengo que proteger a Sebastián. Ese niñito no se merece nada de esto. Y si Santiago está planeando abandonarlo de todas formas...». Al día siguiente, me reuní con la detective Sara Martínez, de la División de Crímenes Financieros de la Policía de Guadalajara. Era una mujer aguda de unos 40, todo negocio, tomando notas mientras expuse todo lo que Pedro y yo habíamos descubierto. Hizo preguntas puntuales, claramente escéptica al principio. Después de todo, ¿qué tan seguido un padre entrega a su propio hijo? Pero el video de Sebastián era innegable, y la evidencia que Pedro había reunido era abrumadora. «Señor Herrera», dijo la detective Martínez, «este es uno de los esquemas de fraude de seguros más elaborados que he visto. Vamos a tener que coordinar con la FGR, dado el carácter federal de los delitos de las compañías de seguro involucradas».
También vamos a tener que involucrar a la oficina del comisionado de seguros del Estado. ¿Está preparado para eso? Su hijo podría enfrentar de 20 a 30 años. Mi nieto ya perdió a su padre, dije. Al menos de esta forma sabrá dónde está, y tal vez algún día Santiago le pueda explicar por qué hizo esto. Planearon el arresto para 2 semanas después. El doctor Richardson había programado una junta con representantes de las 3 compañías de seguro para presionar por el pago final, alegando que la condición de Santiago había deteriorado al punto donde la recuperación era imposible. La junta incluiría una conferencia familiar donde discutirían transicionar a Santiago a cuidado de hospicio. Sería el momento perfecto para agarrar a todos con las manos en la masa. Esas 2 semanas fueron agonía. Tuve que pretender que todo era normal. Visitar a Santiago, verlo pretender estar en coma mientras sabía que podía escuchar cada palabra. Escuchar a Sebastián contarle a su padre sobre su día, rogándole que despertara mientras Santiago yacía ahí silencioso. Ver a Alejandra actuar su rutina de esposa, devota, mientras sabía que estaba contando los días hasta su escape a Costa Rica. No podía comer. Perdí 5 kilos que no me podía permitir perder. No podía dormir. Pasaba las noches viendo el techo, preguntándome dónde me había equivocado como padre. La mañana del 3 de agosto del 2021 amaneció caliente y húmeda. El tipo de día de verano tapatío, donde el aire se siente como sopa. Llevé a Sebastián a su curso de verano en el Deportivo. Tenían un programa especial de ciencias que le encantaba, construyendo robots y aprendiendo sobre el espacio. No quería que estuviera cerca de lo que iba a pasar. «Pórtate bien con los consejeros», le dije, abrazándolo más tiempo de lo usual. «Abuelo, me estás aplastando», se rió, la primera risa real que había escuchado de él en meses. A las 10:00 llegué a San Lucas. Alejandra ya estaba ahí en su outfit de actuación, un vestido negro que sugería luto sin ser muy obvio, pañuelos apretados en su mano manicurada. El doctor Richardson estaba en su bata blanca, viéndose como el médico preocupado perfecto. 3 representantes de compañías de seguro estaban presentes, 2 hombres y una mujer, todos en trajes oscuros, todos cargando tablets y carpetas llenas de documentación. «Gracias a todos por venir», comenzó el doctor Richardson, con su voz profunda y autoritaria. «Me temo que tengo noticias difíciles sobre la condición de Santiago. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, su último electroencefalograma muestra actividad cerebral mínima. La tomografía PET indica función metabólica significativamente disminuida. Hemos consultado con especialistas del Hospital ABC, del Ángeles, incluso de Johns Hopkins. El consenso es unánime. Santiago nunca se recuperará de su estado comatoso. Es hora de discutir la ejecución de sus pólizas de seguro y arreglos de cuidado a largo plazo». Alejandra comenzó a llorar en el momento perfecto. Lágrimas perfectas rodando por sus mejillas. «Debe haber algo más que podamos intentar. Tratamientos experimentales, células madre, esa nueva terapia que están haciendo en Suiza. No puedo renunciar a mi esposo». «Señora Herrera», dijo Richardson gentilmente, «entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesitamos pensar en calidad de vida. Santiago no querría existir así indefinidamente». Era digno de un Oscar, realmente. Si no hubiera sabido la verdad, habría estado completamente convencido. Los representantes de seguros estaban tomando notas, haciendo preguntas sobre la falta de respuesta de Santiago a estímulos, su puntuación en la escala de Glasgow, la probabilidad de recuperación.
Claramente se estaban preparando para autorizar millones en pagos. «Señor Herrera», uno de ellos se dirigió a mí. «Como padre de Santiago y tutor de Sebastián, necesitamos su aportación sobre estas decisiones». Me levanté lentamente, mis huesos de 70 años crujiendo. «Tengo algo que decir». Todos se voltearon a verme. La expresión de Alejandra era curiosa, tal vez ligeramente preocupada. Richardson se veía impaciente. «Esto es mentira», dije, mi voz cortando la atmósfera médica educada. «Cada palabra. Santiago no está en coma. Está fingiendo todo». El cuarto estalló. Richardson se levantó, su cara roja. «Señor Herrera, obviamente está bajo tremendo estrés. El duelo puede hacer que la gente...» «Cállese», dije, sacando mi teléfono. «Tengo prueba en video». Pero antes de que pudiera reproducir el video de Sebastián, la puerta se abrió de golpe. La detective Martínez entró con 6 policías uniformados y 2 agentes de la FGR. El cuarto se quedó en silencio mortal. Santiago Herrera, Alejandra Herrera, Dr. Santiago Richardson, están arrestados por conspiración para cometer fraude de seguros, fraude electrónico, fraude postal y crimen organizado. Y entonces, como algo salido de una comedia, si no hubiera sido tan trágico, mi hijo, que había estado en coma por 4 meses, de repente se incorporó en la cama. «¿Qué chingados está pasando? No pueden probar nada. Esto es entrapment. Quiero un abogado». La mirada en las caras de los representantes de seguros era casi cómica. Uno de ellos hasta dejó caer su tablet, la pantalla quebrándose en el linóleo. Otro decía «Dios mío», una y otra vez. La mujer solo se quedó viendo, boca abierta, probablemente calculando qué tan cerca habían estado de pagar 18 millones de pesos. Alejandra trató de correr, pero fue rápidamente contenida por un oficial. Estaba gritando: «No entienden, nos iban a matar a Sebastián, no teníamos opción». Richardson solo se quedó parado ahí, su cara distinguida desmoronándose, viendo toda su carrera, su licencia médica, su reputación evaporarse. «Necesito llamar a mi abogado», dijo calladamente. Los ojos de Santiago encontraron los míos a través del cuarto. Vi las emociones pasar por su cara. Shock, rabia y luego entendimiento. «Tú», dijo, su voz ronca por el desuso, «tú hiciste esto, mi propio padre. Me tendiste una trampa». «Tú te tendiste la trampa el día que decidiste fingir un coma y abandonar a tu hijo», respondí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. «Yo solo me rehusé a dejarte salirte con la tuya». Mientras lo esposaban, Santiago empezó a gritar: «No entienden, me iban a matar a Sebastián. Los rusos no se andan con mamadas. Esta era la única manera. Mandaron fotos de Sebastián en la escuela, en tu taller, en la Liga Menor. Sabían todo». «Podías haber venido a mí», dije. «Habría vendido todo lo que poseía para ayudarte. El taller, la casa, todo. Podríamos haber ido a la policía juntos, conseguir protección. Pero en lugar de eso, escogiste mentiras y engaño». «Fácil de decir para ti», escupió Santiago. «Tú no eras el que recibía llamadas a las 3:00 a.m., escuchándolos describir exactamente qué traía puesto Sebastián ese día, qué ruta tomaste a la escuela, dónde se tomaba su café Alejandra. No eras tú el que vio a un hombre que le machacaron la mano con un martillo por llegar 2 semanas tarde con un pago». Alejandra sollozaba ahora. Lágrimas reales esta vez. «Roberto, por favor». Estábamos desesperados. Santiago debía tanto dinero. Dijeron que se llevarían a Sebastián, lo venderían. No sabes de lo que es capaz esta gente. «Sé de lo que ustedes son capaces», dije, «y eso es suficiente».
El doctor Richardson finalmente habló, su voz hueca. He perdido todo. Mi licencia, mi reputación, mi carrera. 30 años de medicina tirados a la basura. Usted mismo se los tiró cuando decidió ayudar a falsificar registros médicos, dijo la detective Martínez mientras lo esposaba. Mientras se los llevaban, Santiago me miró una vez más. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Quién le va a explicar esto? Yo, dije, como he explicado todo lo demás que deberías haber estado aquí para explicar. Como por qué murió su abuela, por qué su papá estaba enfermo, por qué su mamá lloraba todo el tiempo. Le voy a decir la verdad, que es más de lo que ustedes hicieron. El circo mediático fue inmediato y abrumador. Para esa tarde, camiones de noticias estaban estacionados afuera de mi casa, afuera del taller, afuera del campamento de verano de Sebastián. Ejecutivo de Seguros de Guadalajara finge coma en fraude multimillonario. Llegó a las noticias nacionales. CNN, Televisa, TV Azteca, Milenio, todos cubrieron la historia. La historia tenía todo lo que los medios amaban. Traición familiar, engaño elaborado, millones de pesos y una víctima infantil. Tuve que cerrar el taller por 2 semanas hasta que se calmara la atención. Los reporteros llamaban constantemente, se aparecían en mi puerta, me siguieron al súper. Un periodista particularmente agresivo de Proceso hasta se acercó a Sebastián en el campamento antes de que hubiera tenido chance de contarle qué había pasado. Gracias a Dios los consejeros intervinieron. Recogí a Sebastián temprano ese día. Lo llevé al panteón donde está María Elena. Parecía el lugar correcto para decirle la verdad. Nos sentamos en el pasto junto a su lápida y le expliqué tan simple como pude que su papi había estado fingiendo estar enfermo, que había hecho algo malo y tenía que irse por un tiempo. ¿Pero por qué?, preguntó Sebastián, su voz pequeña y confundida. ¿Por qué fingiría? Debía dinero a gente mala, dije, y pensó que esta era la única manera de protegerte. Cometió un error, un gran error. ¿Va a ir a la cárcel? Sí, chamaco, por un tiempo. Sebastián estuvo callado por mucho tiempo. Luego preguntó, ¿alguna vez me amó? Creo que sí, dije cuidadosamente. Pero a veces la gente se asusta tanto, o se confunde tanto que toma decisiones que lastiman a las personas que aman. Eso no lo hace estar bien, pero no significa que el amor no era real. ¿Tú también me vas a dejar?, preguntó Sebastián, y el miedo en su voz me partió el corazón. Nunca, dije acercándolo. No voy a ningún lado. Estamos atorados el uno con el otro, chamaco. Qué bueno, dijo Sebastián, recargándose contra mí. Porque no tengo a nadie más. El juicio fue rápido. Con el video de Sebastián, la vigilancia de Pedro, las grabaciones que la fiscalía había hecho en las semanas finales y la eventual confesión de Alejandra, a cambio de una sentencia más ligera, no había defensa real. La historia que emergió durante el juicio era incluso peor de lo que había imaginado. La adicción al juego de Santiago había empezado 3 años antes. Inocentemente al principio, apuestas de Super Bowl en la oficina, quinielas de March Madness, pero escaló rápidamente. Póker en línea llevó a apuestas deportivas, llevó a viajes de fin de semana a casinos. Había estado persiguiendo pérdidas, siempre seguro de que la próxima gran ganancia resolvería todo. Los rusos lo habían encontrado en caliente. Le ofrecieron crédito cuando el casino le cortó el acceso. Parecía una línea de vida en ese momento. El interés era empinado pero manejable al principio, pero las deudas de juego tienen una manera de crecer exponencialmente. 50.000 pesos se volvieron $100.000, se volvieron $300.000, se volvieron 2 millones. Cuando Santiago no pudo pagar,
amenazaron a su familia. El doctor Richardson tenía sus propias deudas de juego, aunque menores. Él y Santiago se habían conocido en una junta de jugadores anónimos. Irónicamente, ambos habían dejado de ir después de unas sesiones, convencidos de que podían manejarlo solos. Cuando Santiago propuso el esquema de fraude de seguros, Richardson lo vio como su salida también. Su parte habría sido 1,3 millones de pesos, suficiente para saldar sus deudas y empezar de nuevo. El accidente había sido planeado por meses. Santiago había estudiado los patrones de Brandon Kowalski, sabía exactamente cuándo y dónde posicionar su carro. Había practicado relajar su cuerpo para el impacto, usaba relleno extra bajo su ropa. Las lesiones iniciales, la conmoción cerebral, los moretones eran reales. Pero una vez en el Biltmore Hospital, Richardson tomó control, exagerando todo, creando registros médicos falsos, entrenando a Santiago sobre cómo fingir síntomas de coma durante las pruebas. Alejandra había sabido desde el principio. Había sido ella quien investigó pólizas de seguro para averiguar qué compañías no se verificarían entre sí. Había ayudado a crear el rastro de papel que apoyaría sus reclamos. Sus lágrimas en el hospital habían sido reales, aunque, llorando por la vida que estaban perdiendo, el engaño que estaban cometiendo, el miedo de que los atraparan. Santiago fue sentenciado a 12 años en prisión federal por fraude de seguros, conspiración y crimen organizado. Alejandra recibió 5 años. El doctor Richardson recibió 15 años y perdió su licencia médica permanentemente. Los apostadores rusos fueron manejados en un caso federal separado. El testimonio de Santiago ayudó a condenar a varios jugadores importantes a cambio de protección para Sebastián y para mí. Se me otorgó custodia completa de Sebastián sin contestación. A los 70 años me convertí en padre soltero de tiempo completo. El ajuste fue brutal. Sebastián tuvo pesadillas por meses, despertándose gritando por padres que no estaban ahí. Empezó terapia con la doctora Emily Chen, una psicóloga infantil que se especializaba en trauma y abandono paternal. Sebastián está experimentando duelo complejo, explicó la doctora Chen. Está de luto por padres que están vivos pero ausentes. Una familia que nunca fue lo que pensó que era. Va a tomar tiempo. Vendimos la casa en Zapopan. De todas formas la estaban ejecutando. Usé la pequeña cantidad de capital para pagar algunas de las deudas legítimas de Santiago. Vendí el taller Herrera a Carlos, mi mejor mecánico, por lo suficiente para sostenernos modestamente. A mi edad, con Sebastián que criar, no podía manejar el taller más. Nos establecimos en una nueva rutina en mi casita. Desayuno juntos todas las mañanas. Aprendí a hacer más que huevos. Tarea en la mesa de la cocina. Cena juntos todas las noches. Sin TV, solo platicando. Sebastián cambió a escuela pública. La secundaria técnica del barrio tenía un buen sistema y era más feliz sin la presión del Colegio Cervantes. Empezamos a visitar a Santiago en el Centro Correccional Federal en Puente Grande, Jalisco, una vez al mes. La primera visita fue brutal. Santiago estaba delgado, gris, ya institucionalizado. «Sebastián», dijo a través del vidrio grueso, su voz quebrándose. «Lo siento tanto, chamaco. Papá cometió errores terribles». Sebastián solo lo vio por un largo momento. Luego preguntó con una vocecita: «¿Por qué fingiste estar dormido cuando te hablaba?» Santiago no tenía buena respuesta. ¿Cómo le explicas cobardía moral a un niño de 8 años? A lo largo de los años, las visitas se volvieron más fáciles, aunque nunca fáciles. Santiago se inscribió en programas educativos de la prisión.
Consiguió su licenciatura en 1980 en contabilidad. Empezó a asistir a juntas de GEA. Se volvió sponsor de otros internos. Enseñó clases de alfabetización. Encontró religión. No del tipo ostentoso de cárcel, sino una fe callada que parecía genuina. El tiempo pasó. Sebastián creció. Se unió al club de robótica en la secundaria. Descubrió un talento para la ingeniería. Su equipo ganó el campeonato estatal cuando tenía 14 años. Diseñó un robot que podía separar materiales de reciclaje. Me senté en las gradas, el abuelo más viejo ahí por mucho, gritando lo suficientemente fuerte para avergonzarlo. Hizo amigos. Amigos reales, no las relaciones superficiales de la escuela privada. Niños que lo querían por quien era, no por lo que hacían sus papás para vivir. Empezó a jugar básquetbol, aunque era mejor diseñando jugadas que ejecutándolas. Consiguió su primera novia a los 15, una niña dulce llamada María, que amaba la ciencia ficción y tenía 3 hermanas menores. Cuando Sebastián tenía 16, Santiago salió en libertad condicional después de cumplir 8 años. El hombre que salió de Puente Grande no se parecía en nada a mi hijo. La prisión lo había envejecido 20 años. Su pelo estaba completamente gris a los 50. Estaba delgado, cauteloso, institucionalizado en formas que nunca lo dejarían completamente. No tenía a dónde ir. Sin dinero, sin amigos, sin familia excepto el padre que lo había entregado y el hijo que había abandonado. Lo dejé quedarse en el cuarto de servicio en la azotea. No por perdón, no había llegado ahí todavía, sino porque Sebastián me lo pidió. «Sigue siendo mi papá, abuelo», dijo Sebastián. «Todos merecen una segunda oportunidad». Santiago consiguió trabajo en un pequeño despacho contable, preparando declaraciones de impuestos. Irónico, pero era el único lugar que contrataría a un exconvicto con habilidades contables. Asistía religiosamente a las juntas de GEA, pagaba renta, ayudaba en la casa, trataba de reconstruir algún tipo de relación con Sebastián. Era incómodo, doloroso. Santiago se aparecía en los juegos de básquet de Sebastián, sentándose solo al final lejano de las gradas. Ayudaba con la tarea de matemáticas cuando Sebastián se lo permitía. Trabajaban en el carro de Sebastián juntos, un Tsuru 2008, que le había ayudado a comprar y arreglar, principalmente en silencio, pero era algo. Sebastián se graduó de preparatoria con el mejor promedio de su generación. En su discurso de graduación, habló sobre resistencia, sobre escoger verdad sobre mentiras cómodas, sobre las personas que se quedan a tu lado cuando todo se desmorona. Me miró directamente cuando dijo esa última parte. Lloré ahí mismo en el auditorio y no me importó quién viera. Entró a la Universidad de Guadalajara para ingeniería, beca completa basada en mérito. Mi nieto siguiendo mis pasos a su manera. Santiago estuvo en la graduación, sentado 2 filas atrás de mí. No hablamos, pero lo vi llorando también. Ahora, Sebastián tiene 20 años. Está en su 3er año estudiando ingeniería mecánica con enfoque en tecnología sustentable. Tiene una novia, Sara, que me recuerda a María Elena. Inteligente, divertida, no acepta tonterías. Vienen a cenar los domingos todas las semanas cuando hay clases. Santiago se une a nosotros a veces, aunque la conversación sigue siendo cuidadosa, caminando sobre cascarones que tal vez nunca limpiaremos completamente. Santiago vive en un departamento pequeño en Tlaquepaque ahora. Es el gerente del despacho. Enseña alfabetización financiera en el centro comunitario, como servicio comunitario que se convirtió en vocación. Ha estado limpio de apuestas por 5 años. Patrocina recién llegados en GEA, cuenta su historia como advertencia. Mi adicción me costó todo. Mi familia, mi libertad,
mi autorrespeto. Pero mi padre me amó lo suficiente para detenerme antes de que destruyera también la vida de mi hijo. Ese es el tipo de amor que te salva, incluso cuando se siente como traición. El mes pasado fue mi cumpleaños 76. Sebastián organizó una fiesta sorpresa en un salón de eventos de la colonia. Vinieron todos mis viejos clientes del taller, tipos que había conocido por 40 años. Los amigos de Sebastián de preparatoria y universidad. La doctora Chen, que se había vuelto amiga de la familia. Pedro Kowalski. Incluso la detective Martínez se apareció. Santiago estaba ahí, rondando en las orillas, no seguro de si era bienvenido. Sebastián lo trajo hacia mí. «Abuelo, papá tiene algo que quiere decir». Santiago me miró a los ojos por primera vez en años. «Papá, sé que nunca podré compensar lo que hice. Sé que rompí una confianza que nunca se puede reparar completamente. Pero quiero que sepas que salvaste mi vida. No solo al detenerme de completar el fraude, sino al mostrarme que la verdad importa más que el dinero, más que la comodidad, más que cualquier cosa. Le enseñaste esa lección a Sebastián, y ahora finalmente me la has enseñado a mí también. Gracias». No supe qué decir, así que solo asentí. Después vi a Santiago y Sebastián hablando junto al pastel, y por un momento pude ver el padre e hijo que podrían haber sido, que deberían haber sido. No era suficiente para borrar el pasado, pero era algo. En estos días paso mis mañanas en el centro de la tercera edad, jugando cartas con otros jubilados que han vivido sus propios dramas. Las tardes soy voluntario en la biblioteca, enseñando habilidades básicas de computadora a otros seniors que están confundidos por smartphones y tablets. Las noches son para Max y yo. Conseguimos un perro, un Golden Retriever del refugio que Sebastián quería, caminando por el barrio, viendo las noticias, leyendo. María Elena estaría orgullosa de la vida que he construido, creo. Orgullosa de cómo resultó Sebastián. Tal vez incluso orgullosa de los intentos de Santiago de redención. Sebastián llama cada pocos días, se aparece cuando puede. Está aplicando a escuelas de posgrado ahora. Quiere desarrollar soluciones de energía sustentable para países en desarrollo. «Quiero ayudar a la gente, abuelo», dice, «hacer el mundo un poquito mejor». Mi nieto, salvando el mundo, una invención a la vez. La historia me hizo famoso por un tiempo. El abuelo que escogió justicia sobre sangre. La gente todavía me reconoce a veces. «Usted es ese señor», dirán, «el que entregó a su propio hijo». Algunos me admiran por eso. Otros piensan que soy un monstruo. Ya no me importan sus opiniones. Hice lo que tenía que hacer para proteger a un niño inocente. A veces pienso en ese día de julio cuando Sebastián me mostró el video. ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas si no lo hubiera grabado? Si no le hubiera creído, si hubiera escogido proteger a Santiago en su lugar, ¿habría Santiago tomado el dinero y desaparecido? ¿Habría Sebastián crecido pensando que su padre murió en coma? ¿Habría sido mejor la mentira que la verdad? Nunca lo sabré. Y tal vez sea mejor así. Lo que pasó, pasó. Todos tomamos decisiones. Santiago escogió engaño. Alejandra escogió complicidad. Yo escogí verdad. Y Sebastián escogió sobrevivir y prosperar a pesar de todo. La verdad no nos liberó inmediatamente, pero eventualmente, lentamente, nos permitió construir algo real sobre las ruinas de lo que era falso. Esa es la lección en todo esto, supongo. Que las mentiras, no importa qué tan elaboradas, no importa qué tan bien intencionadas, siempre colapsan eventualmente. Que la verdad, no importa qué tan dolorosa, siempre es mejor que el engaño. Que el amor a veces
significa tomar decisiones imposibles, y que la redención es posible, incluso si la confianza tarda más en reconstruirse. Es de noche ahora mientras termino de escribir esto. Max está durmiendo a mis pies, roncando como el perro viejo que se ha vuelto. Sebastián acaba de mandar mensaje sobre la cena del domingo. Santiago mandó un mensaje preguntando si necesito algo de la tienda. Cosas pequeñas, cosas ordinarias, pero para mí lo son todo. Todavía estamos aquí, todavía somos familia, todavía escogemos verdad un día a la vez. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. A veces me preguntan cómo pude entregar a mi propio hijo. La respuesta es simple, porque ya no era mi hijo el que estaba en esa cama de hospital. Mi hijo, el Santiago que crié, nunca habría abandonado a Sebastián. Nunca habría fingido estar muriendo, mientras su niño de 8 años le rogaba que despertara. El hombre en esa cama era un extraño creado por el miedo, la desesperación y la adicción. Mi trabajo como padre, y más importante, como abuelo, era proteger al niño inocente atrapado en medio de todo eso. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Tal vez nunca lo sabré. Pero era la única decisión que podía vivir conmigo mismo. He aprendido que el amor real no siempre se ve como lo que esperamos. A veces el amor es dejar ir. A veces es decir no. A veces es elegir la verdad difícil sobre la mentira cómoda. Y a veces el amor es entregar a tu propio hijo para salvarlo de sí mismo. Sebastián me preguntó una vez si me arrepentía de lo que hice. Le dije que me arrepentía de que fuera necesario. Me arrepentía de que Santiago hubiera llegado a ese punto. Me arrepentía de que un niño de 8 años tuviera que ser testigo de tanta traición y dolor. Pero, ¿me arrepentía de escoger la verdad? ¿De proteger a Sebastián? ¿De detener a Santiago antes de que destruyera más vidas? No, nunca. La gente a menudo me dice que soy un héroe, que hice lo correcto cuando nadie más tuvo el valor. No me siento como un héroe. Los héroes salvan el día con acciones valientes y decisivas. Yo solo soy un viejo que hizo la única cosa que podía hacer cuando se enfrentó a una elección imposible. La verdadera heroína de esta historia es María Elena, que me enseñó que la familia significa elegir el uno al otro todos los días, especialmente en los días difíciles, que me mostró que el amor es tanto fiereza como ternura, que criar a un niño significa enseñarle que sus acciones tienen consecuencias, pero que siempre habrá un camino de vuelta a casa. Sebastián es el héroe también. Un niño que sobrevivió a la traición de sus padres y aún encontró la manera de amar, confiar y prosperar. Que me enseñó que el perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante. Y tal vez Santiago también es una especie de héroe ahora, no por lo que hizo, sino por lo que hace cada día para tratar de compensarlo. Por las vidas que toca en Jaa, los estudiantes que enseña, el ejemplo que da de que nunca es demasiado tarde para cambiar. La redención no borra el pasado, pero puede cambiar el futuro. Miro hacia mi futura y veo domingos con Sebastián y Sara, tal vez bisnietos algún día corriendo por este mismo patio donde Santiago una vez jugó, donde Sebastián dio sus primeros pasos. Veo conversaciones gradualmente más fáciles con mi hijo, tal vez eventualmente hasta risas compartidas. Veo una familia que no es perfecta, nunca volveremos a ser lo que éramos, pero que es real de maneras que nunca fueron antes. Esta historia empezó con una mentira elaborada que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Termina con una verdad simple, que las familias pueden sobrevivir casi cualquier cosa si eligen honestidad sobre conveniencia, coraje sobre comodidad, amor sobre miedo.
No sé lo que traerá el mañana. No sé si Santiago y yo alguna vez tendremos la relación que una vez tuvimos. No sé si Sebastián alguna vez confiará completamente otra vez, o si las cicatrices de su infancia alguna vez sanarán completamente. Pero sé esto, estamos aquí. Seguimos intentando. Seguimos escogiendo el uno al otro, día tras día, conversación tras conversación, domingo de cena tras domingo de cena. Y en un mundo lleno de mentiras fáciles y verdades difíciles, eso es suficiente. Tal vez es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. Mi nombre es Roberto Santiago Herrera. Tengo 76 años. Soy mecánico jubilado, viudo, abuelo, y el hombre que entregó a su propio hijo para salvar a su familia. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y todavía se está escribiendo.